¿Qué pasa con los edificios y con su mantenimiento? Parece que lo damos por hecho, pero ¿realmente es necesario? ¿Y es necesario diseñar para tanto mantenimiento? Es un tema controversial, de veras que no está tan claro, y que puede haber opiniones para todo. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast Entre Lápices y Pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo al diseño y gestión de lugares de trabajo, así como de los modos de trabajar. Soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio vuelve a estar patrocinado por Easaedro. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Y como estaba diciendo, cada vez parece que es necesario más mantenimiento en los edificios. Por otro lado, también se da por hecho que esto tenga que ser así. Y hablamos muchas veces del entorno de Facility Management, que está tan directamente relacionado con el mantenimiento de los edificios. Pero también cabe preguntarse qué es lo que está pasando con los diseños, qué es lo que está pasando con la propia arquitectura y el propio concepto de qué es y para qué se hace un edificio. Si miramos hacia atrás, va a ser muy sencillo que encontremos edificios con una vocación de durabilidad enorme. Es fácil tener referencias, sobre todo pues en lugares con una cierta carga histórica, de edificios que llevan ahí cientos de años. Incluso en algunos lugares se conservan edificios que llevan miles de años, aunque tal vez su estado de conservación no es el de poderse utilizar. Pero claro, partimos de una base en la que parece que en otras épocas los edificios se hacían para durar, pues para siempre, todo lo que se pudiera. Claro, también es cierto que esos edificios antiguos que nos han llegado hasta la actualidad no son todos. Son aquellos que tenían unas características especiales. Alrededor de esos edificios que se han conservado durante tal vez incluso milenios, había otros que no han llegado a perdurar tanto, y que probablemente es la gran mayoría de esos edificios. Siempre en las ciudades y en las culturas, la arquitectura se ha movido entre aquella vocación de durar, de tener una gran representatividad, de ser un legado para las generaciones posteriores en cuanto a lo que es esa cultura, y luego construcciones mucho más efímeras que tenían una función de durar un cierto tiempo para una función muy clara y que luego ya pues se podían sustituir por otro tipo de edificaciones. Incluso actualmente es fácil encontrar lugares en los que digamos que ya se da por hecho que la arquitectura va a durar poco. Un ejemplo muy claro, aunque sea por otras circunstancias, son estas zonas en las que hay una climatología muy adversa y que, pues, por ejemplo, hay huracanes y que incluso, pues, las construcciones que se realizan en estas zonas de huracanes pueden llegar a sorprender por el hecho de que, pues, año tras año o cada poco tiempo, esas construcciones se ven muy dañadas por estos huracanes, esta climatología adversa. Y cabe preguntarse por qué no se hace un mayor hincapié en que esas construcciones sean más resistentes a los huracanes. Claro, evidentemente hay muchísimas razones que confluyen para que no se haya conseguido una solución. Motivos económicos, motivos de falta de medios y en otras circunstancias también motivos que, ligados a lo económico, pueden hacer incluso pues, parecer rentable que los daños a subsanar sean más económicos que una previsión ante esos daños, en cuanto a lo que se refiere a la construcción. Imagínate que vives en una tienda de campaña, y esa tienda de campaña, pues cuando llueve, pues se la lleva la lluvia, y tienes que arreglarla o incluso comprarte otra. Puede que tú pienses, bueno, me resulta más interesante económicamente ir sustituyendo o arreglando mi tienda de campaña que construirme una vivienda. Construir una vivienda de madera, de ladrillo, de hormigón, de lo que puedas o de lo que quieras. Claro, esto está llevado al absurdo, pero sí que la falta de medios puede llevar a tener que actuar de esta manera. Puede llevar a tener que decidir que, bueno, pues básicamente pues tu vivienda tal vez cada cierto tiempo pues va a tener unos desperfectos importantes por vivir en una zona que climáticamente pues ataca mucho tu vivienda. Digo vivienda porque es lo más claro, pero cualquier tipo de edificación. Por otro lado, pues efectivamente vemos que hay edificios que tienen ya pues, más de 100 años y que aquí siguen,
y que parecen estar en muchos casos en mejor estado que otros edificios que se han construido hace 15 o 20 años. Claro, evidentemente tenemos que dejar fuera de la conversación la edificación nueva. ¿Por qué? Porque la edificación nueva siempre va a tener pues asientos de cimentación, siempre va a tener pues lo que son los problemas de cuando un edificio es nuevo y se tiene que asentar. Entonces ahí le salen pues todos los males de construcción, pues es bastante fácil que salgan en las primeras etapas de este edificio. Pero una vez que eso ha pasado, sí que llama la atención que parece que hoy en día los edificios tengan la necesidad de mantenimiento elevadísima. Cada vez que hay un problema, siempre la primera pregunta que se hace es ¿pero tiene el mantenimiento correcto? Y bueno, más allá de que muchas veces la respuesta a esa pregunta es que no, que los edificios no están correctamente mantenidos, también cabe preguntarse si tiene sentido que los edificios cada vez requieran más mantenimientos. Partíamos de una idea, no hace tanto, de que un edificio tenía que ser para siempre y que un edificio una vez terminado pues ya no tenía que requerir mantenimiento. Hemos llegado a un punto en el que los edificios se consideran en algo parecido a una máquina y necesita su mantenimiento. Pero ¿cuánto tiene sentido que sea el mantenimiento necesario para un edificio? ¿Realmente es necesario, tiene sentido diseñar de una manera que hace que la edificación quede a expensas de un mantenimiento tan elevado? Es una buena pregunta y es algo que da para debate. Cada uno puede tener su opinión y podemos exponer argumentos en ambos sentidos. Evidentemente, los edificios que tienen más altas prestaciones en cuanto a servicios también requieren de más mantenimiento. Cuando se ha buscado optimizar cuestiones desde un punto de vista que también puede ser discutible, de, por ejemplo, la eficiencia energética, a través de maquinaria, pues evidentemente esa eficiencia energética está supeditada al mantenimiento de esa maquinaria y al buen funcionamiento de esa maquinaria y a la calidad de esa maquinaria. Si contrastamos edificios que buscan eficiencia energética en los últimos años a través de maquinaria con otros edificios mucho más antiguos que no tienen necesidad de maquinaria, cabría esperar una comparativa también en cuanto a costos de construcción. Y de hecho es muy probable que nos encontráramos con que el coste proporcional o de la época de edificios que nos han llegado hoy en día, tal vez incluso hoy fueran imposibles por economía el construirlos. Y efectivamente no dependerían de máquinas, pero tal vez su coste inicial fuera tan alto que incluso saliera rentable que dependieras de máquinas. O tal vez no. Siempre que se habla de arquitectura bioclimática, pues se reduce la necesidad de precisamente maquinaria, consumo energético, etc. Ha habido mucha controversia en cuanto a limitaciones de diseño, etcétera, etcétera. Pero claro, el diseño es algo que tiene que hacer que el edificio funcione. El diseño es algo que se hace para que los objetos funcionen. No es algo que está en el mundo de las ideas o algo que está en el mundo de la estética o de la imagen solamente, que muchas veces cuando se habla de algo de diseño, se le pone esta etiqueta de diseño, parece que lo que se está justificando es que es algo que no funciona, pero que es muy bonito. Esa etiqueta de diseño tan mal utilizada ha llevado a desprestigiar a muchísimos profesionales que se dedican realmente a diseñar. Y no hablo solo de la arquitectura, hablo de muchísimos objetos, y no solamente pues, objetos, también máquinas, las máquinas también se diseñan. Y estos profesionales se ven desprestigiados precisamente porque cuando dicen yo soy diseñador o diseñadora, parece que su labor sea algo completamente superfluo y que sea pues para que quede bonito en una foto pero que luego no va a funcionar. Esto no es así. El diseño real y el diseño profesional, el diseño, realmente lo que es el diseño, está orientado precisamente a que las cosas funcionen y a resolver problemas mediante el diseño. Cuando aquí hemos hablado de que hay lugares arquitectónicos, hay oficinas, hay espacios que son muy difíciles de limpiar porque tienen una geometría o tienen precisamente una arquitectura que dificulta ese trabajo, en el sentido contrario, cuando se trata de alguien que ha diseñado de manera profesional, y no digo por profesional que tenga un título, sino que actúe de manera profesional, hay muchas personas que tienen un título y no actúan de manera profesional, pues el espacio pues, se puede limpiar perfectamente, se puede desinfectar porque se han utilizado unos materiales correctos
y se ha hecho una geometría correcta del espacio en los encuentros, entre planos, etcétera, que permite que ese edificio pueda ser mantenido de manera correcta. En cuanto a lo que hablamos de limpieza en este caso. También ocurre con otro tipo de situaciones. Incluso podríamos pensar si la arquitectura realmente ha evolucionado o si no ha evolucionado tanto y ha ido más bien hacia atrás. Si uno piensa, caramba, hace unas décadas se construía un edificio y ya no hacía falta mantenerlo y ya funcionaba y no le salían goteras y no le salían desperfectos. Bueno, siempre ha habido que mantener los edificios, siempre han existido las goteras y siempre han existido los desperfectos. Ahora, la cuestión es una comparativa proporcional. Es decir, ahora se da por hecho que un edificio al que no se le haga una serie de limpiezas o de mantenimientos en la cubierta cada año o cada 3 meses, pues que evidentemente va a tener goteras. ¿Esto tiene sentido? Aquí ya entramos en unos guarismos que pienso que no tienen sentido. Esto es un paso hacia atrás. Es decir, perdemos de vista que un tejado se pone en un edificio para que, por ejemplo, cuando llueva, la gente que está dentro del edificio no se moje. Es decir, el agua debería quedar fuera del edificio cuando llueve. Y esto, hoy en día, en muchísimas ocasiones no se consigue. Y cuando se habla de ello, la respuesta es, oye, ¿pero ha tenido el mantenimiento correcto? Caramba, ¿pero cuál es el mantenimiento necesario? ¿Realmente se están haciendo edificios que ya dan por hecho que si no se mantienen cada 3 meses no van a funcionar? ¿Esto tiene sentido? Como ocurre con todo, o con tantas cosas, yo creo que con todo. No es lo mismo el concepto que la cuantificación. Cuando te dicen que, bueno, pues oye, hay que mantener un edificio, uno lo entiende. Sí, claro, siempre ha habido que mantenerlos, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto el funcionamiento básico del edificio, como pueda ser la entrada de agua dentro del edificio, como puedan ser las famosas goteras, están supeditadas a que cada 2 meses, 3 meses, 4 meses haya que hacer unos trabajos de limpieza en las cubiertas o de mantenimiento del tipo que sea, porque tal vez pues los canalones que se han colocado, las limas que tienen las cubiertas, son insuficientes para cantidades de agua que pudieran considerarse normales, y ahora hablamos de esto, o ya el edificio no va a funcionar. Y es que claro, es que no se ha mantenido. Cuando tienes al lado edificios que tienen 100 años, que no requieren de tanto mantenimiento y que cuando llueve normalmente no entra agua, siempre puede haber averías. Pero se consideran averías. No es falta de mantenimiento. Claro, todo se cuantifica. ¿Hay que mantener? Sí. ¿Hay que mantener para que el edificio funcione, tenga sus funciones básicas? Caramba, ¿cuánto? ¿Realmente un edificio que, por lo que sea, por una crisis económica, por lo que sea, esté un año sin mantenerse, ya se queda para tirarlo a la basura? Tal vez en algunas ocasiones se ha perdido ya de vista que un edificio no es algo tan efímero. Y si se hace como algo tan efímero, siempre se ha pensado, pues yo qué sé, en un pabellón de una exposición universal, que tal vez pues vaya a funcionar durante unos meses y luego ya pues queda de reliquia o incluso se demuelen. Y ya cumplió su función. Pero un edificio que tiene una vocación de permanencia, tiene que tener vocación de permanencia desde su propia concepción, desde su propio diseño. Y pienso que hoy en día se ha perdido en algunos casos un poquito ya la idea de que se están haciendo edificios, parece que se estén haciendo juguetes. Y no son juguetes, son edificios. Igual que tiene que tener una seguridad estructural, y puedes hacer todas las virguerías que quieras en el diseño, y puedes jugar a engañar y a hacer parecer que el edificio flote, lo que tú quieras, pero ese edificio no se puede caer. Hay personas dentro y hay personas alrededor. Más allá de la cuantía económica que pudiera suponer, hay vidas, muchas en juego. Entonces, vale, puedes hacer lo que quieras, jugar con el diseño, con la imagen, lo que quieras, pero la estructura tiene que ser resistente y estable. No se puede caer el edificio. Bueno, de la misma manera, si un edificio tiene que mantener una estanqueidad, tiene que mantener unas funciones, pues hombre, hacerlo depender de un mantenimiento exhaustivo también es complicado. También es complicado, es un poquito perder el norte. Claro, cuando hoy en día
se dice ya no se construye como antes. En muchas ocasiones está justificado, y está justificado despectivamente. Pues efectivamente los medios de construcción es una cosa, los sistemas constructivos son otra, y la intención con la que se hace es otra. No estamos hablando ya de falta de conocimiento técnico, no estamos hablando ya de que si los arquitectos de hoy en día son peores o mejores de los de hace 50 años o 100 años o lo que sea. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que se pierde de vista en muchas ocasiones que un edificio pueda ser, pues efectivamente lo que decíamos antes de diseño, puede ser un edificio muy bonito, pero que si le entra agua, no vale. Es así de simple. Y si no has sido capaz de encontrar una solución más bonita que las tradicionales, pero sin que entre agua, tu solución no vale. Es decir, se puede entender que alguien diga, bueno, estamos cansados de ver siempre la misma estética de los edificios, vamos a hacer esta otra. Vale, siempre y cuando las funciones que cumplía el edificio que te parece feo, las siga cumpliendo el nuevo edificio bonito. Pero si lo que estás haciendo es algo que no funciona, un edificio que le entra agua, por ponerte el ejemplo, o que se mueve más de la cuenta, pues eso no funciona. No has encontrado una solución, no has inventado nada. Has ido hacia atrás. Ahora, socialmente esto está aceptado. Ha llevado más tiempo que para otras cosas, pero sí. Parece que, sobre todo en ámbitos profesionales, se ha ido aceptando. En ámbitos ya más de habitacionales y demás, ya creo que no tanto, y que tal vez se ha ido dando por hecho que, bueno, pues cuando se dice es que las viviendas de hoy en día pues se hacen peor que las de antes, no son como las de antes. Y parece haber una cierta, bueno, conciencia o resignación de que hoy en día si te compras una casa recién construida, pues no va a durar lo que duraban las viviendas de hace pues 100 años, 50 años, 60 años, y que hoy en día pues todo pues tiene una peor calidad de construcción, etcétera. Bueno, esto no tiene por qué ser así, pero parece que en muchos ámbitos efectivamente se acepta. Bueno, allá cada uno tendrá su propia opinión de si es aceptable o no es aceptable, y desde luego creo que el debate es interesante en este caso. Y en el mundo profesional, en el mundo de los edificios de oficinas, en el mundo de los edificios administrativos, el mundo de las fábricas, etcétera, pues efectivamente también se ha perdido un poquito el norte. Y, en mi opinión, tal vez deberíamos separar esto en otro episodio, pero en mi opinión hay una cuestión de normativa por medio. Verás, yo creo que la normativa, la mayor utilidad que tiene es el poder cuantificar premisas. ¿A qué me refiero? Mira, tú cuando te pones a calcular la estructura de un edificio, la puedes calcular para que soporte, pues hablando en términos más habituales, 10 kilos por metro cuadrado, 100 kilos por metro cuadrado, 500 kilos por metro cuadrado o 1000 kilos por metro cuadrado. Tú puedes calcular y dimensionar una estructura para cualquiera de esas situaciones. Pero la pregunta del millón entonces es, ¿para cuánto la tienes que calcular? ¿Para cuánto la tienes que dimensionar? ¿Para cuánto la tienes que diseñar? ¿Cuánto requiere de resistencia un edificio? ¿Un edificio de oficinas? ¿Para cuánta carga tiene que estar dimensionado? Esa parte que es muy difícil porque ¿quién tiene datos de eso? ¿Quién puede medir eso? Para eso existen las normativas. La normativa te dice, oye, pues un edificio de viviendas, pues dentro de una vivienda, pues tiene que soportar tanto por tabiquería, tanto por uso, tanto por el pavimento, tanto por amueblamiento, tanto al viento, lo que sea. Lo que sea. Y te va diciendo, pues según la experiencia, cuánto es lo que tiene de requisitos, lo que se llaman las acciones de la edificación, para cada tipo de los edificios, ¿no? Para cada tipo, para cada uso, para lo que sea. Pero esto parece que ha quedado fijo, inmutable, y de la misma manera que los edificios han cambiado, también los usos y los requisitos han cambiado. Y cabe preguntarse, ya que en estos últimos años pues hemos tenido alguna nevada que ha provocado pues, muchísimos daños, o que parece que cada vez que llueve el tema de las goteras ya es normal. Edificios de
hipermercados, edificios de oficinas, edificios industriales, que ya cada vez que llueve lo que parece ser algo más de la cuenta, pues ya es normal que estén los edificios llenos de cubos en el suelo recogiendo agua de las goteras. Eso se ha normalizado. Y cabe pensar, bueno, en los edificios que están construidos con sistemas constructivos recientes, entre comillas, entra agua y sin embargo en los antiguos no. En los antiguos entra agua cuando están averiados, cuando hay una teja rota, cuando hay un agujero en el tejado porque ha recibido un impacto de lo que sea, o ha habido carcoma y se ha comido un trozo de madera en la cubierta. Pero si no es así, pues cuando llueve no entra el agua. Ahora bien, si empleamos sistemas que o bien el sistema es defectuoso, o bien el sistema requiere de un conocimiento de implantación muy técnico que normalmente no se tiene, o bien son sistemas que requieren de un cierto mantenimiento porque se emplean materiales al exterior que no están pensados para estar al exterior y que requieren de un mantenimiento constante para evitar su deterioro, pues luego cuando llueve entra agua. Y es que últimamente parece que cada vez que llueve entra agua. Y que cada vez que nieva, pues parece normal que haya, pues por ejemplo, naves industriales o cubiertas de polideportivos que se vengan abajo. Claro, es que ha nevado mucho. Es que ahora nieva más que antes. Es que ahora llueve más que antes. Esto lo hemos oído muchas veces. Es bueno, oye, pues si ahora nieva más que antes, pues habrá que hacer cubiertas que soporten más nieve que las cubiertas que se hacían hasta ahora, ¿no? ¿Por qué sigue la normativa indicando unas cargas de nieve si ya das por hecho que ahora las nevadas van a ser más grandes? No, pero es que solamente nieva así una vez cada 20 años. Bueno, pues si nieva así una vez cada 20 años, lo que cabe preguntarse es, cuando se construye un edificio, ¿es válido para nosotros que cada 20 años se derrumbe la cubierta? ¿Es válido que cada vez que haya una tormenta fuerte se destroce la cubierta? ¿Es válido que cada vez que haya una tormenta fuerte, que a lo mejor se produce cada 10 años, pues es válido que cada 10 años o cada 15 años se destroce la cubierta o se nos inunde el edificio? ¿Es válido? ¿Eso realmente te parece válido? Porque claro, por el lado contrario está el argumento de que, caramba, es que para una nevada que hay cada 20 años vas a dimensionar una cubierta que realmente eso lo mismo no hace falta. Bueno, pero es que a los 20 años, si nieva así, se te va a caer la cubierta. Creo que es un debate muy interesante y que a estas alturas la normativa tiene que actualizarse. Yo personalmente esto lo veo clarísimo. Y el tema del mantenimiento de los edificios creo que también debe revisarse. Debe revisarse porque el propio diseño, cuando se habla ya siempre tanto de cuestiones económicas, cuestiones de reciclaje, de economía circular, de que, oye, pues los edificios pues que cada vez tengan consumo energético casi nulo. Dices, vale, consumo energético casi nulo. Pero resulta que si no se limpian los canalones cada 3 meses, se te inunda el edificio cada vez que llueva. Eso también debe revisarse. Porque se está generando una dependencia de los mantenimientos de los edificios excesiva. No voy a seguir más adelante porque el capítulo se haría larguísimo, pero sí que quería plantear este asunto para saber vuestra opinión y para saber vuestra experiencia según la región en la que estáis y demás, y donde estáis vosotros, realmente también está ocurriendo lo mismo. Y a la respuesta de que, caramba, es que se me ha inundado la planta de arriba, siempre se responde lo mismo. Ya, pero es que se ha hecho el mantenimiento. Ya, bueno, pero es que ¿qué mantenimiento necesita este edificio para funcionar? Que veo aquí al lado otro que es de 1950 y que resulta que con la misma lluvia y con la misma nieve, pues no se ha inundado. ¿Y el mantenimiento? Claro, es algo que merece la pena un poquito pues pensar acerca de ello, y que también a la hora de las promociones y a la hora de constatar lo que tanto se habla en Facility Management de la vida útil del edificio, se considere si el edificio está dimensionado y está construido
para funcionar de manera, digamos, que funcione solo. Que funcione solo en las cuestiones que no requieran maquinaria. Evidentemente tendrá que tener aire acondicionado. Pero caramba, que funcione su cubierta, que funcione su desalojo de agua, que funcionen las cosas que de toda la vida han funcionado sin necesidad de un mantenimiento tan exhaustivo. ¿Qué opináis vosotros? ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis en desacuerdo? Venga, vamos a hablar de esto, que es un tema muy interesante y como siempre, pues ya sabéis que podéis contestarnos en iVoox, en YouTube o en nuestras redes sociales, a través de cualquier sistema que te permite comunicarnos y que nos digáis lo que pensáis. Que siempre lo más interesante de cualquier episodio, siempre son vuestros comentarios. Y nos escuchamos en el siguiente.